El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los campistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devoró. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron a Jesús: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: pero si 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho Jesús y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy nosotros tenemos, haciendo un paréntesis, la oportunidad de tener los sacerdotes para la confesión. Este es un gran esfuerzo que se hace para que nosotros tengamos dentro de las celebraciones del domingo al menos esa posibilidad. Por eso aprovechar esa oportunidad, porque viendo un poquito y trayendo a colación la misma palabra de Dios y este sentido que tiene el que nosotros descubramos que cada uno somos templo donde habita la presencia de Dios. No se nos olvide lo que acaba de decir el Señor en el Evangelio: entonces no convirtáis mi casa en una casa donde haya desorden, por no decir otra cosa. Y nosotros tenemos que por eso tener un cuidado enorme, porque el orden tiene que empezar por casa, ¿no? Siempre. Para nosotros tener elementos y juicio, pues de un poco de autoridad, se necesita que la casa nuestra esté ordenadita, y por eso ordenarla implica que muchas veces nosotros aceptemos que hay que barrer un poco todo aquello que nos esté impidiendo realmente ver con claridad esa presencia de Dios en cada uno y poder así mismo entender y apreciar esa presencia de Dios en el hermano. Y hay que, cerrando el paréntesis, miremos que hoy nosotros estamos celebrando esta fiesta de la consagración de la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, porque de hecho, y en contra de lo que piensan muchos, la Catedral de Roma no es San Pedro en el Vaticano, sino San Juan de Letrán, que queda extramuros, precisamente en Roma. Y es una fiesta que nos invita, por un lado sí, a valorar los edificios. ¿Por qué no decir lo que nosotros tenemos para congregarnos? Sí, pero sobre todo esa invitación es a valorar que el templo de Dios no son los edificios, sino es, en primer lugar, Jesucristo mismo, y en segundo lugar, cada uno de nosotros. Somos templo donde habita la presencia de Dios. Bueno, otra vez el bautismo. Acordémonos nosotros, o de pronto nosotros nos acordemos del propio bautismo, pero tenemos nosotros elementos de haber acudido precisamente al bautismo de un pequeño, cómo esa persona se consagra, se unge, se le coloca todo lo que ella necesita para ser templo, donde habita la presencia de Dios. Y esto mismo somos nosotros, y por eso es tan importante cuidar esa presencia de Dios en mí, porque si la cuido en mí, acompaña lo que es el descubrir esa presencia de Dios en el prójimo. Por eso el templo es Dios en Jesucristo y el templo es Dios en la presencia del hermano. Y hay que, porque es realmente sorprendente que la palabra de Dios que nosotros hoy hemos escuchado habla tanto de los edificios, de los templos materiales, y habla también de los hombres. Y hay que de los hombres que son para nosotros el auténtico templo de Dios, es decir, el lugar de la presencia de Él, y en primer lugar el Hijo del Hombre, Jesucristo, pero también cada cristiano, cada hombre, porque recordemos que en las antiguas religiones, en
el lugar sagrado donde Dios o donde los dioses se hacían presentes. Pero para nosotros, para el cristianismo ya no es así, porque es que Dios se manifiesta precisamente en un primer momento en su Hijo Jesucristo de Nazaret, y por eso el Evangelio que nosotros hemos escuchado y en donde Jesús se atreve a decir que Él es el santuario, el templo donde habita la presencia de Dios. Destruir este templo, dice, es decir, donde Dios se manifiesta, donde Dios actúa, donde Dios habla. Y por eso Pablo siempre nos ha dicho y siempre nos repetirá que también nosotros somos templos de Dios construidos sobre el cimiento de Jesús. La palabra de Cristo es el cimiento, es la base de esta vida, de este templo que es cada uno de nosotros. Y de ahí que por eso ahí es donde se suscita para Pablo un cuestionamiento, una inquietud, y que sigue siendo para nosotros algo bien especial. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis que sois templos de Dios? Y no es pero sí, yo soy de Dios. Sé que uno es templo de Dios, pero entonces no es como un poquito ambiguo el que tú respetes aquí, en este espacio físico, esa presencia de Dios, y sin embargo a tu hermano que lo tienes cerca lo maltrates, lo estés continuamente afectando con tus comportamientos equivocados, con esa serie de comportamientos que tú acabas de reconocer en el acto penitenciario? Y hay que si alguno destruye el templo de Dios, dice Pablo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Mis queridos hermanos, consecuencias para nuestra propia vida de un día como estos, en donde la palabra de Dios nos orienta a ser muy puntuales, pero también a ser personas con un criterio enorme. Ese criterio es el que surge cuando la palabra tiene realmente lo que debe tener en el corazón de cada uno de nosotros: fuerza que ilumina, fuerza que transforma, fuerza que conduce, fuerza que impulsa. Porque ahí es donde de esas afirmaciones de la palabra de Dios podríamos sacar dos conclusiones muy puntuales. La primera, referente a Jesús mismo, porque decir que Jesús es el templo de Dios significa creer que en Él se manifestó Dios. Vámonos un poquito a lo que significó el prólogo de San Juan. En el principio la palabra estaba junto a Dios, la palabra estaba en Dios, etcétera, etcétera. Y San Juan habla cómo es esa palabra con la cual Dios quiere entrar en un diálogo con nosotros, y por eso es la palabra que se encarna, la palabra que se hace uno de nosotros, la palabra que nos trae el mensaje de parte de Dios, la palabra que ha sido dirigida para que nosotros podamos realmente a través de esa palabra ser recuperados del pecado que fue el que nos arrebató de las manos de Dios. Y de tal manera que por eso para Jesús es tan claro que Él mismo nos dirá a nosotros en algún momento: el que quiera ir al Padre, por mí. Ninguno de ustedes va al Padre sino por mí. Ninguno va al Padre, porque es así como nosotros tenemos que entenderlo, que el Dios que, como dice San Juan, nadie vio jamás, nos fue revelado a nosotros por Jesucristo. Y eso significa que todos los que nos llamamos cristianos no podemos hacernos nuestro Dios a imagen y semejanza nuestra, según nuestros criterios y conveniencias, sino según lo que Jesús mismo nos dice sobre Él. Y por eso cuando Jesús claramente habla y nos habla con respecto a Dios, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Le dicen a Jesús en un momento: un momentico, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me acoge a mí, acoge al Padre. Y por eso es tan importante que si descubrimos en Cristo mismo la presencia de Dios, podríamos decir entonces aquí que cristiano no es tanto aquel ser humano que va a la iglesia o aquel que va a misa, sino aquel que vive cada día en todas partes, en todo momento, como discípulo de Jesús, intentando vivir a pesar del pecado que pueda haber en su alrededor, a la luz de lo que nos enseñó Jesús. Ese sí, porque es aquel que descubre en Cristo Jesús esa presencia de Dios, esa mirada de Dios, esa invitación de Dios a participar de una manera clara de lo que
que es su propia salvación en su Hijo Jesucristo. Porque solamente Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y solamente en Cristo conocemos al Dios verdadero, no al Dios que nosotros nos queremos hacer muchas veces al tamaño de nuestras conveniencias, donde lo que queremos hacer con Dios es colocarlo dentro del plano de lo que no me exija tanto. Ese sí es un Dios que me encanta, más ese Dios que me está pidiendo a mí muchas veces tener una actitud mucho más clara, tener una actitud de renuncia, tener una actitud de desapego, tener una actitud de justicia, de caridad, etc. Ese no me conviene por las exigencias y por eso lo quito de lado. No, es el Jesús que descubrimos en Cristo Jesús con todas sus implicaciones. Esa es la primera, mis queridos hermanos, de las consecuencias del día de hoy. Y la segunda está en torno precisamente a todos nosotros, porque a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a ser templos de Dios. Mejor dicho, para Dios lo somos todos, todos. Volvemos otra vez, el bautismo nos hace templos donde habita esa presencia de Dios. Y de lo que se sucede, que todo hombre merece respeto, merece estimación, merece valoración. Y si alguno destruye el templo de Dios, nos ha dicho Pablo otra vez reiterando esta invitación a lo que significa ser bastante justos, delicados, tolerantes, serviciales, compasivos, misericordiosos. Si nosotros actuamos así, no vamos a hacerle daño a Dios en el hermano. Pero si no actuamos así, es ahí donde nosotros respetamos a Dios en la presencia de Él en ese hermano, y ahí es donde nosotros tenemos que asumir que cada persona, mis queridos hermanos, es sagrada. Cada persona es sagrada. Cada persona es sagrada. Para mí, yo viendo a alguien, es sagrado. Y por eso merece respeto, merece orientación, merece todo lo que yo pueda brindarle de bueno. Y por eso ningún hombre puede ser considerado solamente como un instrumento, o cada persona y cada mujer, no importa la condición que tenga, tenemos que entender, a pesar de todo, son sagrados, son templos de Dios y merecedores de todo amor, de todo respeto, de toda comprensión. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer a su alrededor. Y por eso el acto penitencial que acabamos de tener está diciéndonos las fallas que estamos teniendo en relación con Dios en el hermano. En relación con Dios en el hermano, desde el hogar en adelante. Y por eso es que nosotros descubrimos que Dios es precisamente, o está presente en ese templo de mi hermano. Yo tengo que reconocer que muchas veces peco de contradicciones al llegar a decir, como dice San Juan, como dice uno de los apóstoles, Santiago, en uno de sus apartes, que aquel a quien yo no veo y trato de respetar precisamente en este espacio, y en cambio aquel a quien estoy viendo y en quien está la presencia de Dios y no maltrato, estoy siendo alguien claro. Eso es una mentira, lo dice precisamente el apóstol. Y hay que, por eso, mis queridos hermanos, sí, hoy también nos trae a colación la situación para permitir ver que nuestras iglesias, en cuanto a edificios, estamos y los necesitamos para reunirnos, a orar, para celebrar la fe en Cristo. Pero ya hemos dicho que no son lo más importante, que lo más importante es Jesús y cada uno de nuestros hermanos. Y por eso la fiesta del día de hoy nos recuerda que todos nosotros tenemos que entrar en esa tónica en que entra Jesús, de exigir respeto, y por eso brindar respeto, porque son también importantes estos espacios como signos de esa iglesia, de esa comunidad cristiana que necesita para reunirse, para celebrar. Y tenemos nosotros de pronto el ejemplo de templos que se construyeron, y grandes templos, hermosos templos que expresan la fe, y templos que también se convierten en expresiones muy claras de verdaderas obras de arte perfecto. Todo eso está bien, y quizá no sea ahora el momento de construir grandes espacios, pero que se necesitan, sí, donde se tienen hay que valorarlos, hay que sentirnos que aquí es donde se reúne esa comunidad cristiana, reunimos todos precisamente aquellos quienes participamos de esa misma condición de bautizados, porque queremos descubrir a través de la palabra y de la Eucaristía que ahí contamos con los elementos que nos ayudan a nosotros a clarificar comportamientos para que a ti
tiempo corrigiendo nuestras equivocaciones en relación con los demás, asumamos como templos vivos de Dios que nosotros estamos llamados con los hermanos a construir ese reino de Dios